Muy buenos días, estudiantes de grado décimo. En esta mañana he querido hacer un poco de refuerzo en cuanto a la explicación de cómo se elabora el estado de resultados. Les voy a presentar una imagen donde coloco en paralelo el estado de resultado como tal y la hoja de trabajo solamente con las cuentas, códigos y columna de ganancias y pérdidas de donde se toma la información para poder elaborar este estado financiero. Quiero que tengan en cuenta, estudiantes, que todos los valores que se encuentran en la columna de ganancias y pérdidas se deben trasladar al estado financiero de resultados. Se deben trasladar. Lo único que no se traslada son los subtotales y los totales. Y usted sabe que su documento le está quedando bueno porque cuando llegamos al título utilidad antes de impuesto, ese valor, ese resultado que nos da allí es exactamente el mismo que nos dio en la hoja de trabajo en la ganancia o pérdida del ejercicio. Usted hasta ahí sabe que lo que está haciendo lo está haciendo muy bien, lo está haciendo perfecto. Porque luego lo que hacemos es calcular el porcentaje de impuestos y el porcentaje de reservas. Y ya ese resultado final pues es las utilidades que finalmente le quedan del ejercicio al empresario. Entonces lo voy a volver a explicar con más detenimiento para que usted sepa de dónde se toman los valores y que todos los valores que están están relacionados en esa columna de G y P se deben trasladar al estado de resultado para que quede bien. Tomé esta iniciativa porque hubo varios estudiantes que me manifestaron que no habían entendido, y los que no manifestaron, igual en el ejercicio que me mostraron como evidencia, pues pude ver que les estaba quedando incorrecto. Entonces por eso estoy haciendo este paréntesis para aclarar las dudas que tengan, ¿de acuerdo? Entonces, sin más preámbulos, vamos a la imagen que les digo, donde pongo en paralelo tanto el estado de resultados, el primerito que les hice, con la hoja de trabajo que corresponde a dicho ejercicio para que ustedes vean, observen de dónde salen los valores. Bueno, aquí está. Este es el estado de resultados que yo les presenté a ustedes de la hoja que siempre les ponía. Yo les explicaba con unos datos y les ponía a hacer con otros, con otra hoja de trabajo. Entonces, esta es esa hoja de trabajo con la que ustedes siempre hicieron la práctica contable cuando estuvimos viendo hoja de trabajo. Y este es el estado de resultados que corresponde a esa hoja, el primerito que yo les hice. Entonces, los ingresos operacionales, mis queridos estudiantes, los ingresos operacionales, ese 30.845.000 pesos, es el valor que corresponde al comercio al por mayor y al por menor, por mayor y por menor, perdón. Ese valor corresponde a los ingresos que obtiene la empresa de acuerdo con su actividad económica. Esta empresa, podemos observar, se dedica a la compra y venta de mercancías, y esa actividad económica es la que le genera los ingresos operacionales. Entonces, ¿dónde está? Mire, aquí vemos 30.845.000 pesos y yo los tomé. Acá está la hoja de trabajo que corresponde a ese ejercicio. Vamos a comercio al por mayor y al por menor, 41.35. Ahí está el valor de 30.845.000 pesos. Ese corresponde a los ingresos operacionales. Listo. Luego me dice el ejercicio que a los ingresos operacionales le reste el costo de venta. El costo de venta es una combinación de sumar y de restar otros valores que hacen parte de los datos que tenemos en la columna de G y P. ¿Cuáles datos? Ahí dice, sume compra de mercancías con inventario inicial.
dice que lo sume, entonces vengo acá. El inventario inicial de mercancías es el valor que está en mercancías no fabricadas por la empresa al debe, o sea, 2.148.000 pesos. Y el valor de compra de mercancías, 6205. Miren, 14.270.000 pesos. Dice que esos dos valores los sume. Aquí está. 14.270.000 pesos de compra de mercancías más los 2.148.000 pesos. ¿De quién? Del inventario inicial. Esos dos valores los sumo y me da un total de 16.418.000 pesos. Y dice que a ese total, ¿sí?, de la suma de esos dos valores le reste el inventario final. Si vamos a nuestra hoja de trabajo, ahí vemos que el inventario final fue de 2.100.000 pesos. Entonces me devuelvo y restamos a los 16 millones y tanto que nos dio la suma de compra de mercancías más el inventario inicial, le resto el inventario final. Y ahí eso me da 14.318.000 pesos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Entonces dice, a los ingresos operacionales le restamos el costo de venta. El costo de venta fue el resultado que nos dio de sumar compra de mercancías más inventario inicial menos inventario final, que fue 14 millones, y restamos esos dos valores. A 30 millones le restamos 14 millones y ahí tenemos que eso nos da utilidad bruta operacional. Esos 16.527.000 que están allí. ¿De acuerdo? Ahora dice, a la utilidad bruta operacional, réstele los gastos operacionales. Los gastos operacionales, o también llamados gastos administrativos, son aquellos en los que ha incurrido la empresa para poder llevar a cabo su actividad económica. Arrendamientos, sueldos, toda la parte legal de la empresa. Esos son gastos operacionales, los necesarios para poner en marcha mi negocio o para que mi negocio marche perfectamente, funcione perfectamente. Generalmente los podemos identificar con los códigos 51 y 52, ¿sí? Esos generalmente son los gastos operacionales. Los no operacionales generalmente los reconocemos porque porque son del grupo, 53, ¿sí? Empiezan por ahí, por el 53 generalmente. Y los diversos que pueden estar tanto en el 52 como en el 53, ¿sí? Bueno, entonces en ese orden de ideas empezamos a relacionar los gastos operacionales, porque los debemos restar a la utilidad bruta operacional. Entonces aquí, ¿qué gastos operacionales les relacioné en este caso? Relacioné los gastos de administración, los gastos de arrendamiento y los gastos de depreciación. Ellos todos tienen que ver con la operación del negocio, con el funcionamiento del negocio. El gasto de arrendamiento, el arrendamiento del local, la depreciación de los activos fijos de la empresa, y los administrativos tienen que ser los sueldos que se le pagan a los empleados y demás. La suma de esos tres gastos dio un total de 5.794.000 pesos. ¿Dónde están? Acá, en la hoja de trabajo. Yo no me los he inventado, mírenlos, acá están. Gastos de administración, 5.364.000 pesos. Gastos arrendamientos, 300.000. Gastos de depreciación, 130.000. ¿Sí? Profe, y esos otros gastos, tranquilos, ya va. Espere que vamos por partecitas. Bien, y profe, pero es que usted está diciendo que los del 52 también. Sí, aquí hay uno que dice 52.95, pero son otros egresos que son los mismos gastos diversos. Entonces esos los relacionamos ahora en los no operacionales, pero también los habíamos podido relacionar en este grupo, en este primer grupo, no hay problema. ¿Sí? Lo importante es que los relacionemos. Y la falla que tuvieron algunos en el último ejercicio que yo les propuse fue que no me relacionaron todos los gastos que yo les había propuesto en esa columna de GIP. Bueno, entonces volvamos al estado de resultados. Aquí entonces ya
A la utilidad bruta operacional le vamos a restar los gastos operacionales. Eso nos da como resultado utilidad operacional de 10.733.000 pesos. Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, a la utilidad operacional le vamos a sumar los ingresos no operacionales. Recuerden que los ingresos operacionales son el comercio al por mayor y el por menor, porque es a lo que se dedica esta empresa. Los no operacionales son otros ingresos que obtiene la empresa, pero que no necesariamente tienen que ver con la actividad que realiza la misma. Aquí yo les relacioné dos valores, que son los gastos financieros, de intereses y cosas que tenemos que pagar de financiación por algún compromiso por alguna, que hemos recibido, puede ser que por el dinero que tenemos ahorrado en una cuenta, bueno, ingresos que vienen por otro lado. Y los otros ingresos que son también ingresos diversos. Esos dos valores los sumamos, 900.000 más 1.400.000, y da 2.300.000 pesos. Eso se lo sumamos a la utilidad bruta. ¿De dónde lo sacamos? De por acá, de los otros que comienzan por 4 que tenemos aquí. Observen, otros ingresos, 1.420.000, y ingresos servicios, 900.000. Ahí están esos dos valores. Luego, al hacer esa sumatoria, me dice que le reste a ese valor que acabo de obtener, le reste los gastos no operacionales. Entonces ahí entran los otros gastos que ya les había mostrado en la hoja de trabajo que me hacían falta, que son los gastos financieros, 200.600, y los otros egresos, 120.000. Entonces ahí ya los tenemos relacionados. ¿Y cómo sé que me está quedando bueno hasta ahí mi trabajo? Porque aquí donde dice utilidad neta antes de impuestos, miren el valor que da, 12.732.400 pesos. Y observen dónde está acá ese mismo valor en la hoja de trabajo. Ahí donde dice utilidad del ejercicio, 12.732.400. ¿Observan? Y ya pasé todos los valores que estaban acá relacionados en la hoja de trabajo. No quedó faltando ninguno. Que sí sucedió en el ejercicio de la clase anterior, que ustedes hubo valores que no me relacionaron en la hoja en el estado de resultados que me presentaron. Entonces, yo quería primero que observaran acá y explicarles con esta hoja para que ustedes solitos me hagan la corrección de la hoja número 2 o del ejercicio que les pasé la semana anterior, para que ustedes mismos lo corrijan. Volvamos al listado de resultados. Una vez yo tengo la utilidad, que es la misma del ejercicio en el GIP, ahí sí ya empiezo a calcular el impuesto de renta y complementario y las reservas. Bueno, entonces a la utilidad antes de impuesto, a esos 12.700.000 que me da allí, le aplico el porcentaje del 32%, ¿sí? Le calculo y eso me da 4.074.000 pesos. Los resto, porque dice reste los impuestos. Y el resultado que me da a esos 8.658.000, que es la utilidad líquida, le calculo. A ese mismo valor le calculo el 10% de reserva legal u obligatoria y cualquier otra reserva que el ejercicio me diga. En este caso decía el 10% de la reserva legal y el 18% de la reserva estatutaria. Tomo esos dos porcentajes que he encontrado, que para eso nos están sirviendo las clases de cálculo mercantil, sumo y la sumatoria me da 2.424.300, y ese valor lo resto. A la utilidad líquida le resto las reservas y el resultado final, ese 6.233.000 pesos y
es la utilidad del ejercicio, la utilidad final del ejercicio. Ese es el dinero que ya deciden los socios si lo reinvierten, si se lo reparten. Ellos ya verán qué hacen con esa utilidad que les ha dado el ejercicio final. ¿De acuerdo, estudiantes? Entonces, ahora que ya con más detalle les indiqué de dónde sacamos la información para elaborar el estado de resultados y que todos los valores que hay ahí hay que relacionarlos, por favor, corrijan la hoja de la clase anterior. Recuerden, todos los gastos que hay allí se pasan, todos los ingresos que hay allí se pasan, ¿sí? Y me está quedando bueno si cuando llegue a la utilidad antes de impuesto me da la utilidad del ejercicio que encontramos en la hoja de trabajo. Entonces, mis queridos estudiantes, manos a la obra.